Conversando con algunos directivos de las diversas áreas de este centro de salud, del Hospital Escuela, que además escuché una expresión que se la voy a comentar enseguida. Con los directivos conversábamos y ellos decían: este es un lugar donde nos estamos confrontando permanentemente con el dolor y con la muerte. Es verdad. Son partes, constitutivas de nuestra condición humana. Y antes de empezar la misa, en el guión de entrada, escuché una frase que no sé si la repetiríamos así de corazón. ¿Cuál fue esa frase? Esa es una, y la otra es la hermana pandemia. ¿Quién se animaría a repetirla? Ahí ya veo cabezas que dicen no, de ninguna manera. Sin embargo, Francisco de Asís habla de la hermana muerte, que es mucho más que la pandemia. ¿Vieron? En realidad, este tema, sería muy interesante extenderse, pero bueno, me tomó de sorpresa, pero me gustaría decir esto respecto tanto al dolor y a la muerte, como hermanos, hermanas, y esta famosa y fastidiosa pandemia, que la acaban de llamar hermana, para recordar que la prueba en la vida es una gracia. El que no es probado no se ejercita en la capacidad para enfrentar las diversas situaciones que nos toca enfrentar en la vida. ¿No es así? El que quiere triunfar en el deporte y tiene que pasar las pruebas. El que quiere terminar el secundario, eso para los adolescentes, o el que quiere hacer una carrera universitaria, o el que se pone de novio y quiere llevar adelante una vida de pareja. Muchas pruebas hay que aprender a soportar para convivir. Hoy, a nivel global, la humanidad está pasando por una prueba, de dimensiones importantes. Ojalá que nos sirva. Ojalá que nos sirva para repensar muchas cosas. Bueno, un breve comentario sobre esas felices expresiones que escuché al comienzo antes del comienzo de la misa. Como estamos todos cómodos, estamos todos sentados, y además hay muchos que están conectados a esta celebración y están en sus casas y también están cómodos, me voy a extender un poco. Hoy nos reunimos alrededor de la mesa del altar para celebrar la Eucaristía y en ella hacer memoria en primer lugar junto con toda la iglesia de San Camilo de Leche, el santo de los enfermos, de sus familiares y de todo el personal de la salud. Les traigo ante todo el saludo de Monseñor José Adolfo, el obispo que me ayuda en el servicio episcopal, quien junto con el presbítero Miguel Gómez, que está con nosotros, vicario episcopal de la salud, el presbítero Daniel Danuzzo, capellán de este hospital, el presbítero Antonio de Jacobo, paciente recuperado hace poco en este centro de salud, y con el diácono José Pereira, y con nuestra familia camiliana que está con nosotros, con los directores de las diversas áreas de este hospital, decíamos con la familia camiliana, deseamos orar hoy por los enfermos, por sus familiares y en particular por todo el personal de este hospital.
estamos, como sabemos, hicimos referencia al comienzo hace un ratito, viviendo tiempos difíciles en todo el mundo, provocados por la pandemia del COVID-19, lo cual impide que otros más pudieran participar presencialmente en este acto, pero providencialmente tenemos a disposición los medios digitales que nos permiten participar a distancia y unirnos espiritualmente a este momento de oración. La unión espiritual, ya que hacemos referencia a la distancia y a la unión espiritual, es una dimensión real de la vida e importantísima, ¿no? Que nos recuerda también otra verdad. Somos realmente una verdadera asamblea de hermanos y hermanas y hermanos, unidos por la vida nueva de Cristo resucitado. Entre paréntesis, que fue el que superó la mayor prueba de la condición humana, que es la muerte y la lucha contra el mal. Muerto y resucitado, lo celebramos vivo y victorioso, ¿no? Y estamos unidos a Él por esta vida nueva que recibimos de Él, ¿no? Es esa unión que afirmamos en el credo, cuando decimos creo en la comunión de los santos. No son los santos del siglo, también los santos son todos los bautizados, aun cuando esta santidad todavía no sea perfecta. Quisiéramos que fuera así, ¿no? Es decir, en la comunión de todos los bautizados, ¿no? entre los cuales existe esa comunión de bienes que nos viene de Cristo, que es la cabeza de esta gran reunión. En Él encontramos, en Cristo encontramos la respuesta a todos los interrogantes de la existencia. Una respuesta que no está formulada en alguna argumentación lógica que satisfaga inmediatamente nuestra inteligencia. Por el contrario, la razón, que siempre es limitada, la razón humana, la inteligencia humana siempre es limitada, suele colapsar ante la respuesta que Dios nos brinda para superar las adversidades a las que estamos expuestos. Hoy podríamos preguntarnos cuál es la respuesta que Dios da a la crisis que atraviesa un ser humano o un pueblo, y en el caso actual toda la familia humana. ¿Cuál es la respuesta de Dios? O aún más concretamente, estamos en un lugar donde tanto el paciente como el médico luchan por superar la crisis que provocó la enfermedad. ¿Cuál es entonces la respuesta de Dios a los padecimientos a los que nos somete una enfermedad? Más aún, ¿qué decir de las crisis en las que nos sumerge el sufrimiento de un inocente? Y si miramos la crisis en su manifestación más trágica, nos encontramos con el fin de la vida, a la que hicimos alusión al inicio. Preguntémonos de nuevo, ¿tenemos alguna respuesta de parte de Dios a estas cuestiones terminales que agobian nuestra existencia? Pero antes de ir a la respuesta de Dios, prestemos atención un momento al interrogante sobre quién es el causante principal de las crisis más graves que padecemos los seres humanos. Crisis que consiste en la lucha entre el bien y el mal, que es una lucha mucho más seria, más profunda que la pandemia, entre el amor y el odio. ¿Y quién es el infeliz y fracasado autor de esta crisis? ¿Es el hombre mismo? ¿Somos nosotros? ¿Solo nosotros? ¿No? ¿Es una especie de fuerza impersonal el mal? ¿Una especie de energía negativa o es alguien? Y si es alguien, ¿quién es?
Desde la luz de la fe, lo único que podemos decir del mal es que se trata de alguien que es más fuerte que el ser humano, alguien que utiliza el arte de confundir, dividir y enfrentar. Entre los muchos nombres que se le atribuyen están estos: maligno, demonio, Lucifer, Satanás, espíritu del mal, príncipe de las tinieblas, el padre de la mentira, etc. Al respecto, el Papa Francisco dice que la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, la única oración que Él, nos dejó, quiso que termináramos pidiendo al Padre, al final de esa oración, que nos libere del malo, líbranos del mal. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto, y su traducción más precisa es el malo, líbranos del malo, es decir, personifica al autor de la desgracia. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Hasta ahí el Papa Francisco. ¿Puede un ser humano superarlo por sus propias fuerzas? Miren, si la respuesta es positiva, entonces Dios sobra. ¿Para qué? Y la crisis sería solo una etapa de un proceso en el cual el hombre llegaría por sí mismo a convertirse en bueno. Aquí nos encontramos entonces en la gran encrucijada de la vida. Creer que fuimos creados por Dios y que Él tiene algo que ver con nosotros. O no creer en Dios y construir la propia vida y la convivencia social exclusivamente sobre la razón humana, con la esperanza de que con el correr del tiempo el ser humano logre orientar todos sus esfuerzos hacia el bien de sus semejantes y de la creación, ganándole la batalla al provocador del odio y del mal. Si esto fue la verdad, reiteramos, Dios está de más. Sin embargo, nosotros creemos que Dios existe, que nos ha creado por amor y que el amor es la vida íntima de Dios y que Él se comprometió con el ser humano a no dejarlo solo en la terrible contienda que debe librar entre el amor y el odio, entre la vida y la muerte, para nombrar las crisis principales, definitivas del ser humano. Y así lo hizo en su Hijo Jesucristo, nacido de María la Virgen, que predicó el perdón y el amor de Dios hacia todos, y que arriesgando su propia vida en el combate contra el odio a Dios, que es amor, salió victorioso, resucitado de entre los muertos. Por eso, la cruz cristiana, repito, por eso la cruz cristiana es la respuesta de Dios a la crisis de muerte que provoca el odio y todas sus derivaciones, la envidia, la soberbia, la mentira, etc. Así lo hemos oído tanto en la primera lectura como en el Evangelio que proclamamos hace un rato. Recordemos al apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y luego en el Evangelio: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Les he dicho esto
para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Y un poco más adelante se nos describe en qué consiste el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. La señal de parte de Dios para superar la crisis nos la entrega Cristo en la cruz y nos invita a abrazarla con Él. Amar, de acuerdo con lo que Dios nos da a entender a través de Jesús, es darse sin medida. Cualquier intento de descontarle algo a esa medida deja de ser amor para convertirse en complicidad egoísta, donde uno da a cambio con la condición de que el otro entregue la contraparte. Les propongo que recordemos las palabras que pronunció el Papa Benedicto XVI referidas a este tema. Él dijo así: la cruz de Jesús, naturalmente, que es cruz liberadora, es la respuesta de Dios al fin y a la muerte. Y si es la respuesta, agrego entre paréntesis, al fin y a la muerte, es también respuesta a todas las crisis que anticipan de alguna manera la muerte. El mundo necesita la cruz. No es simplemente un símbolo de devoción privada, ni una insignia de pertenencia a algún grupo en la sociedad, y su significado más profundo no tiene nada que ver con la imposición forzada de un credo o una filosofía. Habla de esperanza, de amor, de la victoria de la no violencia sobre la opresión. Habla de Dios que enaltece a los humildes, da fuerza a los débiles, ayuda a superar las divisiones y a vencer el odio con el amor. Un mundo sin cruz, sigue diciendo Papa Benedicto XVI, un mundo sin cruz sería un mundo sin esperanza. Un mundo donde la tortura y la brutalidad seguirían siendo salvajes, los débiles serían explotados y la codicia tendría la última palabra. La inhumanidad del hombre contra el hombre se manifestaría de manera aún más tremenda. Y no existiría la palabra fin al círculo maléfico de la violencia. Solo la cruz pone fin a esto. Entonces, a la luz del misterio de la cruz de Cristo, podemos comprender mejor la trascendencia religiosa y cultural del signo que acompaña desde los orígenes al pueblo correntino, la Santísima Cruz de los Milagros, llamada con mucha sabiduría cruz fundacional. Fundacional por partida doble, porque dio origen al pueblo correntino y porque sostiene, da permanencia y sentido a nuestra existencia individual y comunitaria a lo largo del tiempo. Solo desde la cruz, como misterio de amor, se entiende el sacrificio y la entrega de la propia vida a los demás. El servicio es la expresión ordinaria de ese amor y de esa entrega. Fíjense, aun cuando una persona sea indiferente al misterio de la cruz cristiana y sin embargo se conduce en la vida por los valores del amor, de la libertad, de la justicia, del perdón, y es generosa y servicial, está viviendo de la fuente de valores que se desprenden del misterio de la cruz liberadora de Jesucristo. Contemplando el misterio luminoso de la cruz, camino por el cual el mismo Dios vence la peor crisis del ser humano, el pecado, la muerte y el mal, que pesan sobre él, nos damos cuenta que en ella, en la cruz, Dios traza el itinerario de salvación para el género humano. Las estaciones de ese itinerario son
la cercanía, la compasión y la verdad. El don, el Dios en quien creemos y en quien esperamos es un Dios cercano. Esta cercanía se manifestó hasta el extremo en la cruz de Jesús. Esta es la verdad que se convierte en camino de vida y de libertad. Y es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Digo, para concluir, una referencia a San Camilo. Sabemos que fue fundador del Instituto de los Camilianos, que luego dieron origen a las camilianas. Fueron hombres y mujeres con mayor experiencia y calidad en tratar a los enfermos y a sus familiares. De él se decía que trataba a cada enfermo como si tratara al mismo Jesús en persona. Sus compañeros, vistiendo hábitos blancos con una cruz roja en el pecho, atendían a los heridos en los campos de batalla como signo de fraternidad. 250 años antes del nacimiento de la Cruz Roja Internacional. Como lo mencioné en otra ocasión, al celebrar la Eucaristía aquí, los invito a visitar la página que tienen los camilianos en la web y aprovechar el excelente material que ofrecen para el acompañamiento humanitario y cristiano de los enfermos y de sus familiares, y para aprender a trabajar el dolor que provoca la muerte de un ser querido. Pueden entrar en pastoraldelasalud.com o si no, humanizar.com. También Grupo Resurrección. Bien, queridos hermanos, demos gracias a Dios por el don de la fe, que nos permite enfrentar la prueba y todas las pruebas con mucha esperanza, porque nos quita todos los miedos. La fe es absolutamente opuesta al miedo. Y por los numerosos, y demos gracias a Dios por los numerosos ejemplos de heroísmo que vemos en aquellos que arriesgan su vida en los hospitales y en los diversos puestos sanitarios, entre nosotros, aquí. Pidamos a María, tierna Madre de Itatí, que cuide a nuestros enfermos y a sus familiares, y supliquémosle que pronto se recuperen, y a todos nosotros, que ella nos proteja de todo mal, especialmente del COVID-19, y nos sostenga y consuele en el camino del bien. Que así sea.